de esta tarde es cómo orar correctamente. ¿Cuánto les gusta orar aquí, hermano? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto les encanta orar? Mi alma te adora, Jesús. ¿Qué es orar, hermano? ¿Qué es oración? Hablar con Dios. Gloria a Dios. ¿Y cómo debemos de orar correctamente? Pues vamos a ver cómo el apóstol Pablo lo hacía en aquel tiempo y cómo Dios lo usó para que nosotros aprendamos de cómo nosotros debemos de orar. Entonces, la oración es un diálogo del hombre con Dios. ¿Cuántos dicen, hermano? Así es. Amén. Gloria a O Dios. sea, es un acto de adoración y comunicación con Dios, donde nosotros presentamos nuestros deseos a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Póngame atención. Gloria a Dios. Toda oración debe ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No en el nombre de Jehová, no en el nombre de Dios, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted vaya a orar, diga: enfermedad, yo te rechazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Otra alabanza de Dios? No le diga, vamos a aprender un poquito. Y por eso entonces, hermano, cuando lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, más la asistencia del Espíritu de Dios, es una oración poderosa. Es una oración fluida, es una oración donde rompe cadenas, hay una oración de sanidad, es una oración donde las almas se convertirán, es una oración donde, hermano, los yugos se van a romper en el nombre de Jesús. Y por eso es muy importante orar. Dígale a aquel que está a su lado: tenemos que orar. ¿Cuánto alaban a Dios? Y si usted le está diciendo a ese hermano, pues entonces también tóquese usted y golpéese. Este corazón debe de orar. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Gloria a Dios. Así como cristianos, hermano, nosotros tenemos que orar. ¿Cuántos son cristianos acá? Gloria a Dios, aleluya. Y tenemos que hacerlo de la manera correcta. Dios, hermano, ha puesto en la iglesia para que interceda. No ha puesto a ángeles ni arcángeles, sino ha puesto a un pueblo lavado con la sangre del Cordero para que ore, para que oremos y lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo damos un fuerte aplauso al Señor, hermano? Entonces, hermanos amados, quiero que vayan al texto. Miren lo que dice acá. Cómo el apóstol Pablo oraba por la iglesia. En el versículo 11 dice: por lo cual dice, asimismo oramos siempre. Note esa palabra. El apóstol Pablo siempre oraba por aquellas iglesias que había establecido, por aquellos que se habían convertido. Le hago la pregunta: ¿cuántos oramos nosotros por nuestros hermanos? ¿Cuántos oramos uno por los otros, hermanos? Amén. Tenemos que hacerlo, porque a través de la oración Dios hace cosas grandes en el corazón de nuestros hermanos, el corazón de nuestros hijos, el corazón de nuestra familia y el corazón de usted y mi persona. ¿Cuánto la van a Dios? Y por eso tenemos que orar, porque dice así: por lo cual dice: asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os, ¿qué dice? Tenga por digno. Entonces, mire, aquí quiero enseñarle tres cosas bien importantes. En primer lugar, el recurso. En segundo lugar, hermanos amados, las peticiones de esa oración. Y en tercer lugar, la razón. O sea, en una oración debe haber un recurso, debe haber peticiones y debe haber una razón. Y en este texto vamos a encontrar entonces, vamos a encontrar el recurso, las peticiones y también la razón. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Entonces vamos a encontrar en primer lugar en esta porción que acabamos de leer, este versículo 11 del hermano, de la primera parte A. Vamos a iniciar: por lo cual dice: asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por digno. Miren la palabra digno. Una de las responsabilidades, hermanos, de todos los que son líderes. ¿Cuántos son líderes aquí? Gloria a Dios.
de todos que son cabezas de hogares. ¿Cuántos son cabezas de hogares acá? Hermano, una de las grandes responsabilidades principales de un pastor, de un predicador, de un evangelista, de un diácono, de un director, de uno que es líder, es orar siempre. Dígale que está a su lado. Es orar siempre, dígale. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, por eso es bien importante este tema, porque hoy, hermano, la iglesia ha decaído en oración. Hemos decaído en oración. No dice ni un amén, todos están orando. Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Cuántos estamos orando fervientemente, hermanos? ¿Cuántos estamos orando siempre? ¿Ah? Entonces, y tenemos que orar siempre por el rebaño. Bueno, usted tiene un rebaño que es sus hijos, su familia. El líder tiene que orar por el rebaño que Dios le ha puesto en sus manos. Cuando le vengan a Dios el Señor. No es solamente el pastor, sino aquellos que somos líderes de la iglesia. Usted es presidente, usted es diácono, usted es sugiere, usted es esto, aquello, pues que tiene un rebaño. Usted está dirigiendo un pueblo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y luego la pregunta, ¿ha orado este año? ¿Ha orado por aquel hermano que es rebelde? ¿Por aquella hermana que es buchenchera? ¿Ha orado usted? ¿O ha puesto a pelear? ¿Se ha puesto a agarrarse con él? No, hermano, tenemos que orar. ¿Cuánto alaban a Dios? Tenemos que orar, dígale a aquel que está a su lado. Y por eso, hermano, mire, el apóstol Pablo nos demuestra que oraba siempre por el rebaño, oraba siempre por aquellos que había dejado y oraba para que tuvieran dignidad, dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, me encanta cuando los apóstoles no podían, ¿verdad?, abastecer tanta necesidad en la iglesia primitiva. Dice el libro de Hechos, si ustedes han leído, capítulo 6, que dicen que nombraron a unos diáconos porque algunas viudas habían sido desatendidas. Y si ven el versículo 4, dice que ellos dijeron de esta manera. No sé si usted lo quiere leer, si no, pues póngame atención. Nos habla allí, hermanos, que dice que ellos habían, ¿verdad?, crecido tanto de que ya no hallaban cómo poder cumplir las necesidades de aquellos, ¿verdad?, que estaban enfermos, de aquellas viudas, y estaban siendo desatendidas. Entonces ellos dijeron que iban a dejar encargado ¿a quién? A los diáconos, para que ellos, hermanos, persistieran ¿en qué? En la oración. ¿Y en qué más? En el ministerio de la palabra. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, por eso es muy importante que en una iglesia haya servidores. Porque si no hay servidores, hermano, ¿quién va a orar entonces? ¿Quién le va a traer la palabra? Pues es muy importante organizar la iglesia. ¿Para qué? Para que unos hagan esto, aquello, y otros hagan la oración y hagan la palabra del Señor. Pero esto no es solamente que el diácono va a quedar sirviendo, no. Tiene que orar también, tiene que leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto va a Jesús en esta hora? Entonces, por eso es muy importante que nosotros oremos. Y oremos por el rebaño, oremos por aquellos que están, hermano, alrededor de nosotros. Y por eso, hermano, Pablo entonces oraba para que aquellos que había dejado crecieran espiritualmente. Y es el deseo grande que nosotros como pastores tenemos que orar para que la iglesia crezca en la parte espiritual. ¿Cuánto alaban a Dios? Gloria a Dios. Si usted tiene carro, usted tiene casa, es por lo que tenga, pero lo esencial es que usted crezca espiritualmente. Que crezcamos espiritualmente, que cada día que vayamos, hermano, vayamos fortaleciéndolo con el conocimiento de Dios a través de la palabra y a través de la oración. ¿Cuánto alaban a Dios? Y por eso es importante orar. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca espiritualmente, y eso debe de ser el menester de los pastores, de los líderes, de aquellos que están encargados de un rebaño. ¿Para qué? Para que la iglesia no esté todo el tiempo, hermano, ahí como bebecita, como bebé. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén, gloria a Dios. ¿En cuánto espiritual estoy hablando aquí en esta tarde, hermano? Gloria a Dios, aleluya. ¿A cuántos de consideran maduros espiritualmente? Porque, hermano, es muy importante tener madurez en la iglesia. Porque imagínense todos, hermanitos, ¿verdad? Comenzando, yo sé que todo cuesta al principio. Aquello que se convierte, hay que darle discipulado, hay que darle palabra, hermano, enseñarles a orar, enseñarles la palabra, pero van a ir creciendo, y ese es el deber de los líderes. ¿De qué? De orar para que ellos crezcan espiritualmente. ¿Cuánto le van a Jesús en esta hora?
Entonces por eso es importante, hermano, yo quiero que leamos unos pasajes. Mire, el apóstol Pablo nos da esos grandes ejemplos de que nosotros tenemos que orar para que aquellos que están comenzando puedan ellos crecer en la gracia del Señor. Y mire lo que dice uno de los pasajes, hermano, vaya conmigo. Las oraciones entonces eran directas, eran, hermanos, para eso, para que aquellos que estaban ahí crecieran espiritualmente. Mire lo que dice Romanos. Vamos a segunda de Corintios, hermano, busque por favor. Segunda de Corintios, busque el capítulo 13. Vamos a leer un versículo por el tiempo. Capítulo 13, versículo 7 y 9. Búsquelo ahí. Vamos a irnos. Que mire, este gran siervo, el Señor apóstol Pablo, nos habla en el versículo 7. Y oramos, dice, a Dios, que ninguna cosa mala hagáis. Mire, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Mire, versículo 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos, ¿por qué? Por vuestra perfección. O sea, nuestro deber como iglesia es orar para que aquel que esté a nuestro lado crezca y que siga creciendo, hermano. ¿Cuánto le alaban a Jesús? Y cuando siga creciendo, entonces usted va a ser fortalecido en la fe. Y entonces Pablo, hermano, está orando para que la iglesia sea madura. Entonces el deber de nosotros es para que aquellos que están, ¿verdad?, en nuestra responsabilidad a nuestro alrededor puedan madurar espiritualmente. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Entonces por eso, hermanos, es bien importante que nosotros oremos de esa manera. Pero me llama la atención, hermanos, ¿por qué? Porque la oración, ¿verdad?, que el apóstol Pablo está hablando aquí es la oración que no solamente, hermanos, se alinea el corazón con el plan soberano de Dios, sino además, hermano, él también usa la oración para llevar a cabo su plan según su voluntad. Y eso es bien importante, hermano, que nosotros cuando estemos orando, que nuestro corazón sea alineado de tal manera que esté bajo la voluntad de Dios, pero a la vez también tenemos que pedir que sea verdad ese propósito que Dios ha puesto en nosotros se cumpla en nuestras vidas. ¿Cuánto alaban a Jesús? Pero ¿sabe una cosa, hermano? ¿Por qué hay oraciones que son estorbadas? Y cuando nosotros vamos a orar en grupo, es bien importante, hermano, a hacer lo que dice Santiago. Santiago nos habla en el capítulo 5, verso 16, quiero que lo busque. Santiago nos dice que antes que vayamos a orar, hermano, en grupo o en familia, tenemos que nosotros, hermano, confesar vuestras ofensas uno con los otros. ¿Para qué? Para que nuestra oración no sea estorbada. ¿Cuánto le Jesús? Usted puede hacer la mímica orando, pero está enojado con su hermano, esa oración es estorbada. ¿Cuánto le a Dios? O con su esposo, con su cónyuge, o con aquel que es pariente suyo, o aquel que es prójimo suyo. Entonces por eso mire lo que dice Santiago: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad. ¿Qué dice? Pero me llama la atención porque lo primero que dice es confesaos vuestras ofensas unos con otros. Y luego dice orar unos por otros. Note eso. No dice orad unos por otros y confesad vuestras ofensas. No dice así, ¿verdad, hermano? Sino que está diciendo confesad vuestras ofensas. ¿Cuánto alaban a Dios? Es casi lo mismo con aquel que quiere presentar la ofrenda y está peleado con su hermano. La Biblia dice, nos enseña los evangelios que hay que dice, reconciliarte con tu hermano y después traer la ofrenda a Dios. Entonces, hermano, la oración es una ofrenda grata delante de los ojos del Señor. Entonces, antes que vaya a orar usted, reconcíliese con su esposa. Reconcíliese con su esposo, reconcíliese con el hermano, aquel que le buchinchó, aquel que le peleó, aquel que le calumnió, aquel que dijo aquello, esto y no le gustó a usted. Entonces tenemos de qué confesar nuestras ofensas. ¿Cuánto alaban a Dios?
Y por eso algunas oraciones no han sido contestadas. Porque estamos en ¿qué? Ofendidos o los ofendieron y podemos clamar, podemos orar, pero nuestra oración no va a ser escuchada. ¿Por qué? Porque necesitan confesarse, hermanos, unos con los otros. Por eso díganle que está a su lado, hay que confesar nuestras ofensas, díganle. Hay que confesar vuestras ofensas. Y miren lo que dice aquí: orad unos a otros para que seáis ¿qué? Sanados. Miren. Aleluya. Sanados. O sea, hay enfermedades que no son sanadas. ¿Por qué? Porque hay ofensas dentro de nosotros. Porque la oración de hermano de ese hombre, de esa mujer, se está deteniendo porque hay ofensas. Y necesitamos confesarla uno hacia con los otros. ¿Cuánto alaban a Dios? Y ahí dice: la oración del justo puede mucho. ¿Cuánto lo creen? Porque la oración del justo puede mucho, hermano. Alcanza al trono de Dios. Pero es importante que nosotros confesemos nuestras ofensas antes que vayamos a orar. Antes que vayamos a liberar, hermano, antes que vayamos a orar para que aquel sea sano, necesitamos hacer ¿qué, iglesia? Confesar nuestras ofensas. Entonces, cualquier reunión que se haga de oración, usted ya sabe el tema. Vamos a reunirnos, vamos a hablar con nuestros hermanos. Hermanito, le ofendí yo porque quiero orar. Otro lado a Dios. Hermanito, si hice aquello con usted, les pido perdón, pero de corazón, hermano. ¿Cuánto alaban a Jesús? Porque de corazón Dios le agrada. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Entonces, por eso es bien importante entonces confesar nuestras ofensas, hermano. Pero me llama la atención, mire, aquí nos habla el apóstol Pablo del recurso. El recurso es que usted debe de orar para que aquel crezca espiritualmente. ¿Cuánto alaban a Dios? Y cuando ora de esa manera, hermano, van a ocurrir cosas maravillosas en aquel hombre, en aquella mujer. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Sabe, hermano, que es más importante orar que estar hablando y discutiendo con aquel prójimo? Porque a veces queremos discutir, cambia voz Chente, no Vicenta, cambia voz, y comienza a darle los chancletazos, las cacerolas para acá, y comienzan a discutir, no, que tú tienes la culpa, no, sos tú, y comienzan, mejor póngase, ¿a qué? A orar. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Hay que orar, hermanos. Dios nos ayude, hermano. Y todavía ven ver de aquel que está a su lado, que lo ofendió, entonces ore para que lo cambie. La oración del justo, hemos hablado hoy, puede mucho. Pero es bien importante, hermano, hacerlo de esa manera, porque hay otra manera que oran por ahí que no son adecuadas ni correctas. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces me llama la atención, siempre dentro del recurso encontramos la parte de la dignidad. O sea, la oración debe de incluir la dignidad. Miren lo que dice ese versículo que acabamos de leer, versículo 11. Siempre de primera de segunda Tesalonicenses capítulo 1, verso 11. Por lo cual, si asimismo dice, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga, porque dice, digno de su llamamiento. O sea, nuestra oración entonces es para que usted y yo tengamos ante los ojos de Dios dignidad. ¿Y qué es dignidad, hermano amado? ¿Ah? ¿Qué es dignidad? ¿Qué es dignidad por los que tienen aquí? Dignidad de un llamado, habla. De un llamado, hermano. Dignidad significa estar, ¿verdad?, haciendo bien, estar en lo correcto, hacer cosas buenas, agradables delante de Dios. El llamado que Dios le ha puesto, que tenga dignidad en la iglesia. ¿Cuánto alaba a Jesús en esta hora? O sea, otras palabras, que nosotros podamos, hermanos, estar apegados a la palabra de Dios. Entonces, es bien importante que nosotros como iglesia del Señor tengamos dignidad en el llamado que el Señor ha puesto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces quiero que ustedes entiendan algo, hermanos. No sé si ustedes pueden leer Juan capítulo 6, verso 44, nos habla y nos dice que ninguno puede venir a mí si el Padre, hermano, que me envió, dice, si ustedes lo leen, verá, no lo permite. En otras palabras, nosotros tenemos que orar
para que Dios toque el corazón de aquel que no ha llegado a Jesús, porque a través de la oración ese hombre va a ser digno de recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, en otras palabras, nosotros como iglesia tenemos que orar para que la iglesia crezca, pero además de ese crecimiento, tenemos que decirle: Señor, que ese hombre sea digno del llamado que usted le ha dado, que haga lo bueno, que se mantenga fiel a la palabra, que no se desvíe de la verdad. ¿Cuánto le haga el nombre del Señor? Por eso, hermano, es muy importante que oremos así, porque Dios no le agrada que hagamos lo malo. Porque mira a los malos como Dios les dice, hermano, y quiero que vayan para que vean lo que dice, hermano amado, en esta misma carta, en el capítulo 3. Vayan conmigo rápidamente, versículos 6 y 11. Pero os ordenamos, hermanos, ahí adelantito está, o hermanos, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, mire, de todo hermano que así dice, ¿verdad? Que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. O sea, es bien importante, hermano, que ese hermano tenga dignidad, que no ande desordenado viviendo entre la iglesia. Y aquí nos habla y nos está diciendo que no andemos con ese hermano ni lo juntemos con él. Dice, apartéis de todo hermano, mire, que ande desordenadamente, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis, dice, imitarnos dice, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Vamos a leer más adelante hasta el versículo 11. Dice así: no porque no tuviésemos derecho, sino que, en versículo 9 estoy, para darnos nosotros mismos un ejemplo, dice, para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, mire, para los haraganes, tampoco coma. Cuando alaban a Dios. Un hermano haragán, holgazán, hermano, Pablo le llama un hermano desordenado. Es digno que coma. Y dice que no se junte con ese hermano haragán. ¿Cuánto alaban a Jesús? Y aquí lo dice, por eso les digo, Pablo está orando para que la iglesia tenga ese digno llamado, que esté, hermano, bien, que no ande desordenadamente. Y aquí nos está hablando, mire, dice que aquel que no trabaja tampoco que coma. Habrá algunos sí por acá, hermano, porque dice: oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino haciendo ¿qué? Entreteniéndose en lo ajeno. ¿Sí? ¿Cuántos hay así? Sacando aquí, sacando allá, hablando aquí, hablando allá. No hacen y no dejan de hacer. ¿Cuánto le van a Jesús? Y por eso dice aquí, entonces, ese llamado de dignidad significa de hacer lo correcto, de hacer las cosas buenas, hermano. Un hombre digno es aquel que es correcto en lo que hace. ¿Cuánto alaba a Dios? Ya se callaron. Entonces, caminar con dignidad significa caminar con el Espíritu de Dios con temor y temblor. ¿Cuánto alaba a Dios? De preguntarse: ¿será que lo que estoy haciendo es digno ante los ojos de Dios? ¿Será lo que estoy haciendo? ¿Será lo que haría Jesús en este caso? ¿Cuánto alaba a Dios? Yo no sé qué lo hizo usted, lo que hice yo. Solo usted lo sabe. Y Dios lo sabe. ¿Cuánto alaban a Dios? Pues es digno de usted que ande aquí y allá. ¿Ah? Ya lo viste, Señor. ¿Cuánto alaban a Jesús? Sí, entonces por eso es muy importante que orar, hermano. Si te ve a la hermanita que anda algo ahí chuequita con el hermano, entonces hay que orar para que esa hermana ande digna en el llamado que Dios le ha puesto. ¿Cuánto alaban a Jesús? O viceversa. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? ¿Cuánto alaban a Jesús? Yo recibo esa palabra, diga así, hermano. Tócase. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque ese es el llamado que Dios le ha puesto, hermano. Pablo entonces oró para que Dios les permitiera, hermanos amados, ¿verdad?, manifestar las virtudes espirituales
en aquello que había dejado como iglesia. Entonces, una de las cosas que nosotros como líderes tenemos que hacer es que oremos para que aquellos que han sido dignos de llamado tengan virtudes para servir, virtudes para predicar, virtudes para hacer esto, aquello, que están a los dones del Espíritu Santo, no los dones carnales. Cuando alaba a Jesús en esta hora. Y de esa manera vamos a estar en la unidad, en el Espíritu con el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo le hago la pregunta: ¿ustedes gustaría en una iglesia espiritual o una iglesia carnal? Espiritual. ¿A dónde quisieran ustedes estar usted, hermano? Espiritual. Entonces hay que orar para que Dios saque lo espiritual y no lo carnal de nosotros, para que seamos dignos de ese llamado. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Pero también de esa manera, hermano, mire lo que habla aquí. Hermano, que se cumpla, hay un cumplimiento. Estamos aquí, hermano amado, en las peticiones de lo que habla este versículo, el versículo 11. Siempre quiero que vaya, no se vaya a perder el versículo 11. Estamos siempre tocando lo que dice el versículo 11, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla, mire, todo propósito de bondad y de toda obra de fe con su poder. Entonces tenemos que orar también para que Dios cumpla los propósitos que hay para usted y para mí. Porque Dios ha puesto propósitos en nuestras vidas, hermano. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, si usted tiene un propósito que no se ha cumplido, hay que orar para que Dios lo cumpla. En otras palabras, el cumplimiento se alcance. ¿Cuánto alaban a Dios? Y usted tiene, ¿verdad?, esa oración ahí, clamando al Señor. ¿Para qué? Para que el hermano, ¿verdad?, pueda alcanzar la meta espiritual. Pues hoy es el día para que lo comencemos, hermano, y estemos atentos a ese llamado. ¿Cuánto alaba a Jesús en esta hora? Entonces, por eso, hermano, es bien importante encontrar ejemplos. Mire, un gran ejemplo es el rey David. El rey David oraba de esa manera y le daba agradecimiento a Dios y decía: gracias porque has cumplido este propósito que había en mí, que usted había puesto, Señor. Vaya conmigo, Salmos. Vamos a leer un salmo, hermano, que usted lo conoce, Salmo 21, versículo 2 y 3. Nos habla la palabra de cómo el rey David, ¿verdad?, está muy agradecido con el Señor por el propósito que Dios había cumplido en él. Y decía de esas palabras, hermano, el Salmo 21, búsquelo, y dice de la siguiente manera. ¿Lo encontró o no lo encontró? Versículos 2 y 3. Dice de la siguiente manera, dice: oíd atentamente mi palabra. Está ahí, hermano. No, estoy en otro libro, perdónenme. ¿Cuánto alaba a Jesús en esta hora? Vamos al capítulo 21, versículos 3 y 4. Le dije, ¿verdad? Dice: porque dos, ¿verdad?, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Mire, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Mire, hermanos, está muy agradecido por el cumplimiento del propósito que Dios había hecho en su vida. Y dice de esa manera el rey David: le has concedido el deseo de su corazón. O sea, Dios le había contestado la petición, Dios le había contestado el propósito. Y eso debe ser nuestra oración, hermano, diciéndole: si usted ve que no ha cumplido el propósito, Señor, cumple el propósito a mi hermano. ¿Cuánto alaban a Dios? Y Dios lo va a conceder. ¿Cuánto lo cree, hermano? Amén. Hay otro salmo que me encanta, que usted no lo sabe de memoria. El salmo, si no recuerdo, 32:4. Dice: deleítate en Jehová. ¿Va que sí dice? Sí. Dice: deleítate en Jehová. ¿Y qué más dice? Y Él concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Entonces, hermano, la clave es que usted se deleite, le adore, le alabe, le sirva. Si usted lo está sirviendo, pues propóngase a servir. Y eso es nuestras oraciones, para que Dios tenga propósito que usted sirva en la casa del Señor. Y de la manera, entonces, cuando hacemos de esa manera, hermano, estamos haciendo una oración correcta ante los ojos del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, por eso, hermano, Jesús no se
equivocó cuando los discípulos le preguntaron: Señor, enséñanos a orar. Hermano, es bien importante saber orar. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque a veces lo hacemos mal. Hay que decir que nos equivocamos. Porque lo vamos a través de la carne o los deseos de nuestra necesidad. No adoramos a Dios. No lo hacemos como lo estamos enseñando. Señor, dame esto, dame aquello, dame esto, dame aquello. Señor, carro nuevo, zapatos nuevos, dame esto, Señor. No le digo que es malo, sino que no es lo correcto, que tenemos que hacerlo así. ¿Cuánto alaba a Jesús? Y por eso, Él nos habla, hermano, uno de los versículos que a veces nosotros pedimos mal y por eso Dios no los concede las peticiones. ¿Cuánto alaba a Jesús en esta hora? Mire, en lo que Jesús enseñó cómo debe ser la oración, solamente vamos a leer unos versículos por el tiempo. Mire, Mateo, es el donde Jesús le enseña a sus discípulos cómo debe de orar, porque ellos querían aprender a orar como Jesús. Y Jesús les enseña y les dice de esa manera en el Evangelio de Mateo capítulo 6, vamos a leer solamente versículos 9 y 10. ¿Qué nos dice la Biblia, hermano? ¿Cuándo va Jesús? Vosotros oraréis así. ¿Cómo dice? Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Nos enseña ahí que entonces tenemos que ir nuestra oración hacia el Padre. Hacia el Padre en el nombre de Jesús. Y tenemos que adorarle primero. Tenemos que exaltarle primero. No decirle: Señor, dame esto, aquello y esto. No. Tenemos que adorarle primero. Tenemos que adorarle al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo hacemos, hermano? Amén. Yo dígale: hoy sí, Señor, vamos a orar correctamente. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero miren lo que dice Santiago, hermano, capítulo 2. Santiago capítulo 2 nos habla de la siguiente manera. Vamos a ojear un poquito la Biblia porque a usted le gusta ojear, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cuánto le gusta escoger la Biblia? Pues si usted no ha aprendido cómo ojear, pues aquí vamos a aprender un poquito de ojear. Si usted encontró a Pedro, ya lo encontró. Capítulo 2, les dije, ¿verdad? Verso 14, ¿qué nos dice? Vamos a leerlo porque está algo largo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? Miren, hermano, aquí hay un punto importante. Nos habla el poder. Si usted lee el versículo 11, al final dice: y el poder de toda obra de fe con su poder, y de toda obra de fe con su poder. Entonces Dios quiere que nosotros oremos para que a través del poder nosotros podamos hacer obras. Pero una de las cosas que nos habla Santiago, este versículo es así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? Hace una pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué dice? ¿De qué aprovecha? Así también la fe. O sea, en otras palabras, viene un hermano y le dice a usted, para que entienda el texto: mi hermano, yo tengo necesidad, tengo hambre porque estoy enfermo. Usted le dice: pues vaya por ahí que está un restaurante. Y no le da el dinero, de nada aprovecha que tenga fe. Y lo que está diciendo ahí, porque no tiene obra. Pero aquí dice al revés, hermano: puede tener obra, pero no tiene fe. Leamos lo que dice: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Miren lo que está hablando acá. Entonces, pero algunos dirán: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Y qué lo dice? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces.
también los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras, ¿qué dice? Es muerta. ¿Cuánto alaba a Dios? Y quiero tener, hermano, miren, las obras no salvan. Pero la demostración que un hombre es salvo por la fe es porque hace buenas obras. ¿Cuánto alaba a Jesús? Entonces nosotros tenemos fe porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, y por ello tenemos fe, tenemos que tener obras. ¿Cuánto alaban a Dios? Y obras buenas, no obras malas. Entonces, una de las oraciones que tenemos que hacer es que Dios cumpla eso en los corazones de los hermanos, que no sean mezquinos, que no sean tacaños para la obra del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Ya lo viste, Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque somos tacaños, hermano. A veces aquí decimos, aquí voy a echar el billete de 5 y aquí le voy a dar la peseta o el de a 1 al Señor. Y sabiendo que estamos haciendo otra vez una ofrenda para un hermano que está necesitado. Solo estamos viendo por nosotros. Pero cuando nosotros lo hacemos de esa manera, ¿dónde está la fe? Entonces nuestra fe es vana, hermano. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque no estamos haciendo la obra del Señor. Entonces para eso también hay que orar, hermano. Para que Dios toque a aquel hermano que es bloque, que es piedra para dar. Que no le saca ni agua. ¿Cuánto alaba a Jesús? ¿Cuánto alaba a Jesús en esta hora? Eso sí, póngase contento que Dios está hablando a usted. ¿Cuánto alaba a Dios en esta hora? Entonces por eso, hermano, es bien importante que nosotros, pero no terminamos en el texto de Santiago, si no terminamos. ¿Y qué más dice? Vamos a leer porque está bonito. Versículo que llegamos, hermano. Ajá, ¿y qué nos dice? Vamos al versículo 21, dice: no fue justificado por las obras Abraham, pues padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Mire qué bonito. ¿Por qué fue llamado amigo de Dios? Porque él tuvo fe y tuvo obra. ¿Cuánto alaba a Jesús? Y dice: asimismo también Rahab, la ramera, dice, no fue justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por un camino. Porque como el cuerpo sin espíritu es muerto, así la fe sin obra, ¿qué dice? Es muerta. Entonces, hermano, yo no sé cuál está usted. ¿Tiene fe y no tiene obra? Ahí lo dice, no digo yo. ¿Qué dice que es? Muerto andante. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuántos muertos andantes hay aquí? Que tienen fe pero no han hecho ninguna obra. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto le el nombre de Jesús? Pues hay que tocar, que Dios toque esos momias, hermano, esas momias que andan caminando muertas ahí. Ah, yo tengo fe. Ah, sí, sí. ¿Y cuáles son las obras, pues? ¿Ah? ¿Cuánto alaban a Jesús? Yo le digo al hermano, ¿tienes fe? Decime las obras. ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuánto le diga a Jesús en esta hora? Porque hay que tener las dos. Y por eso es muy importante también orar, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y termino la razón y ya terminamos, hermano, porque el tiempo se nos fue. Si usted va a donde estamos, Primera Tesalonicenses capítulo 1, Segunda Tesalonicenses, capítulo 1 y su versículo 12. Dice: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, una de las razones por qué usted debe orar es para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en las obras que hagamos, tanto para Él como así también para el hermano que estamos sirviendo. ¿Cuándo alaban al Señor? Entonces, por eso, hermano, cuando usted, verdad, hace de esa manera, está honrando el nombre de Dios, exaltando el nombre del Señor. Dice: qué mujer tan maravillosa tiene el hermano Ramón. Porque el hermano Ramón tiene una mujer que ora todos los días. ¿Cuánto alaba a Jesús? Aleluya. Y que no comienza a hablar de todas las hermanas, sino que ora por las hermanas que hablan mucho de la iglesia.
¿Cuánto alaban a Dios? No se pone la par hablando de esto, de aquello, que vestido tan feo que le queda al hermano. No, esa que dice, oremos. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque hermano, cuando lo hacemos de esa manera, estamos honrando el nombre de nuestro Señor. Amén, gloria a Y Dios. mire lo que dice siempre Pablo, nos habla en 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis, hacerlo de una manera, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuánto la van a hacer? Que diga, lo que voy a hacer será que borrar el nombre del Señor. Pregúntese, hermano, ¿será que si hablo de esta hermana, será que va a borrar el nombre del Señor? ¿Ah? Detenga, si es calumnia, si es chisme, detenga eso. Y diga, esto no honra el nombre del Señor, no voy a hablar. Mejor lo ve la hermana que cantemos una alabanza y comienza usted a cantar alabanza. Eso sí va a honrar el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? ¿Y por qué crees que se levantan las contiendas, pues? Y las divisiones, ¿ah? Y los conflictos. Y los grupos aquí, grupos allá. Porque, hermano, estamos fallando para glorificar el nombre del Señor. Y tenemos que levantarnos y decirlo. ¿Será que estamos orando y exaltando el nombre del Señor? Y por eso aquí la oración de nosotros como líderes es que, hermano amado, que cuando dice para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Miren qué bonito es. ¿Cuánto alaban a Dios? Ya callaron calladitos. Gloria a Dios. Y esa debe ser la manera correcta como debemos de orar. Para que el hermano glorifique el nombre del Señor. Si usted ve que se está dando muchos halagos a Él, entonces voy a orar de esta manera para que el hermano, en vez de darse halagos a Él mismo, para que le dé halagos a Cristo. Porque hay hermanos que les gusta halagarse a ellos mismos, hermano. Y quieren sacar el pecho real, como pavo real, perdón. Y enseñar lo que tienen y que ellos son los únicos que están haciendo lo correcto. Pero no es así, hermano, porque se está ¿qué? Orgulleciéndose. Se está, hermano, enalteciéndose. Entonces, en vez de enaltecerse él, que se humille para que glorifique el nombre del Señor. Y cuando pasa así, hermano, vamos a tener una iglesia de crecimiento espiritual. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Y por eso, hermano, en el Nuevo Testamento, entonces, Dios nos manda que oremos en todo tiempo y en todo lugar. Y su oración debe ser así. Hermano, ¿cuál es el primer punto que les hablé? Adoración, pero ¿qué les dije? Tiene que haber un recurso. Y el recurso principal es que la iglesia crezca espiritualmente. Que crezca las virtudes, que crezcan los dones del Espíritu Santo, que crezca en el crecimiento espiritual, no en lo carnal. ¿Cuánto alaban a Dios? Y las peticiones que aquel que está allí, bueno, tenga dignidad en el llamado que a Dios le ha puesto. El llamado que ese hombre en las cosas que haga sea digno, ¿verdad? De ser llamado cristiano. ¿Cuánto alaban a Jesús? Y yo sí. Y el último punto es, la razón es que todo lo que hagamos sea en el nombre de nuestro Señor, ¿qué? Glorificado. Entonces de esa manera entonces estamos levantando una oración que Dios le va a agradar. ¿Por qué? Porque va a haber frutos en la iglesia del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces pónganse sobre sus pies, hermanos, y si Dios